Amigos y seguidores de Talento Real, gracias por estar con nosotros en un episodio más. Oye, ¿están listos? Yo sí lo estoy. Prepárate porque Talento Real acaba de comenzar. Saludos amigos, bienvenidos a otro nuevo episodio de Talento Real. Para mí es un honor contar, ¿verdad?, con su presencia. Lo valoramos muchísimo, así que gracias por estar con nosotros. Si no me conoces de casualidad todavía, mi nombre es Wilfredo Huito Cubero y soy el anfitrión de este espacio que hemos creado. Talento Real es un programa de entrevistas donde nosotros estamos hablando con personas que han tenido éxito en su respectivo campo. ¿Y qué estamos haciendo? Le estamos llevando esa información a otra persona que pueda tener la misma curiosidad que tuvo en algún momento ese entrevistado que tenemos. Así que ponle atención porque esta entrevista quizás pueda hacer una diferencia en tu vida y te puede dar ese empujoncito que necesitas para seguir adelante y llegar al éxito que tanto deseas. Oye, te invito a que vayas a YouTube, nos busques en nuestro canal, te suscribas, le des like, le des share, lo compartas con tus amistades. Nos puedes encontrar en las diferentes redes sociales. Nos buscas en Facebook y nos buscas en Instagram, así mismo como Talento Real. Gracias por el apoyo que nos brindan. Oye, en el programa de hoy tenemos una entrevista bien interesante. Vamos a hablar con un amigo. En un principio comenzamos una relación de negocios, oye, pero esa relación de negocios se convirtió en una amistad y me siento muy contento de poder llamar a este extraordinario músico. Hay artistas que sueñan ganar un Grammy, pues este músico que le voy a presentar, puertorriqueño, ha ganado 4 de ellos como arreglista, como productor. Así que desde Guayama, Puerto Rico, ni más ni menos, oye, mi gran amigo José Alfredo Méndez, mejor conocido como Freddy Méndez. Saludos, Freddy. ¿Cómo te encuentras? Todo bien, qué bueno saludarte, qué sorpresa que estemos aquí juntos en este formato, ¿verdad? Es como que raro, siempre que nos vemos nos abrazamos y nos podemos escuchar en vivo, pero bueno, La dadas las vida, condiciones, ¿verdad? Que estamos sí, viviendo. de verdad que la vida nos ha llevado a que nos tuvimos que adaptar a ciertas cosas y pues como que no hay otra solución por ahora y no ha quedado otra, pero sí, extrañamos los abrazos, extrañamos los apretones de mano y no nos queda otra. Por lo menos te veo tu sonrisa y siempre es grato poder compartir contigo. Ay, María, gracias, gracias, gracias. De verdad que es un placer estar aquí contigo. Me encanta tu proyecto. Gracias. Desde que me lo mencionaste, pues lo había como que entendido y ay, qué chévere, pero verlo ahora Claro. funcionando y escuchando las palabras que estás utilizando para la presentación, yo digo, wow, la verdad que no había entendido realmente lo que él quería hacer como lo entiendo ahora y lo veo mejor, o sea, Qué bien. te digo, lo veo grandísimo, de verdad, lo veo Gracias, grandísimo, me encanta, gracias, gracias. Mira, yo te sé deseo que, mucho éxito. gracias, igual que el mismo éxito que yo te deseo a ti. Yo sé que hay muchos jovencitos, niños, niñas en estos momentos que les gusta la música, que quieren llegar a algún lado. Pues mira, que escuchen de alguien que ya ha tenido mucho éxito, cómo fue esa trayectoria, o sea, los pasos que dio, cómo comenzó, qué tuvo que hacer. Y eso es lo que queremos, que las personas puedan decir, ah, mira, quizás si yo hago eso, me pueda ayudar. O quizás le hace falta un empujón, un consejito. Uno nunca sabe. Yo soy de los que creo, por lo menos a mí me gusta aprender del que sabe más que yo. Así me ha funcionado toda la vida y es lo que queremos con Talento Real. Para eso estamos aquí. Bueno, José Alfredo Méndez, mejor conocido como Freddy Méndez, tiene una trayectoria impresionante en la música. Yo lo conozco como un gran pianista, arreglista, productor. Freddy tiene a su haber 4 Grammys. Sí, En la música tropical, Freddy tiene un Grammy con Grupo María, un Grammy con Elvis Crespo, un Grammy con Mili Quesada, un Grammy con Gilberto Santa Rosa.
Pero correcto. eso comenzó hace muchos años atrás, oye, con un instrumento que yo no sabía. Eso comenzó con el saxofón. Ah, Eso comenzó con el saxofón. Freddy es un distinguido pianista con gran sabor, con mucho conocimiento, pero de manera breve vamos a trasladarnos a esos comienzos. ¿Cómo nace el amor de Freddy Méndez por la música? la historia va un poquito más atrás de lo que tú piensas, Ok, porque un día frente a casa de mi abuela, mi papá tenía una grabadora de esos de cassette ok, y él con un tenedor empezó a hacer música así en el metal del carro y a ok, cantar. ok. Y él grabó eso y a mí me sorprendió escuchar cómo una grabadora podía recoger el audio, tú sabes, lo que mi papá estaba cantando. Okay. Yo creo que esa fue la chispa realmente que incendió por dentro de mí el interés por esta cuestión del audio, por decirlo así, la música. Pero mi papá también tiene una guitarra que no sabía tocarla. Y pues, tú sabes, también me llamaba la atención que hubiera una guitarra en mi casa. Mi tío tocaba un poco de guitarra. Y en las navidades mi familia siempre hacía las famosas parrandas, ¿verdad? Que ya no se ven, pero en aquel tiempo eran todos los Sí, días de claro. 8 de la noche a 8 de la mañana. Y mi tío, que vivía en Nueva York, viajaba siempre a Puerto Rico con muchos instrumentos que él traía desde allá. Y mi abuelo tocaba sinfonía. O Okay. sea, esa combinación de lo que te acabo de decir, entre la grabación de mi papá, con la guitarrita, con el acordeón de mi abuelo y con los instrumentos que mi tío traía para las pajandas, eso me fue, creo que, ¿verdad? Dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, hasta que un día yo estaba en la escuela, era en cuarto grado, y apareció un maestro de música para dar clases. Y mi mamá, que salía a las 5 de la tarde de trabajar, Ajá. se le ocurrió que era una buena idea que al salir yo a las 2:30, en vez de ella tener que ir a buscarme, salir del trabajo, conducir para dejarme en casa de mi abuela, pues ella dijo, espérate, en lo que yo salgo a trabajar, el nene puede estar ahí cogiendo clases de música. Ok. Y ahí fue cuando yo realmente, pues, prácticamente me matriculé como un estudiante de la música. Y no era con esa saxofón todavía, No. era con esta famosa flautita, lo que le llaman la flauta dulce, Ok. las plásticas que cuestan 10 pesos en Walmart, Lo sé, lo sé. con una flautita de esa. Wow, qué Y de ahí, increíble. pues, de ahí comenzó a dar vuelta a todo este asunto. Claro, en el salón había unos 60 estudiantes, todos del colegio, ¿verdad? Ajá. Y poquito a poco se iban yendo, 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 y al final quedábamos como cuatro nada más. Wow. Y fue cuando quedaban como cuatro que el maestro dijo, bueno, ya no es sostenible la paga, tú sabes, ya no va a funcionar esto. Y él tenía ya unos estudiantes más avanzados en otras escuelas que él también daba clases, pero ya entonces era más profesional. Y ahí fue cuando él vio que tenía interés y me dijo, mira, yo te puedo llevar a ti a esas otras escuelas para que yo te dé clase de música, pero ya tienes que subir de nivel, ya no puedes ser la flautita. ¿Qué te gusta? Y ahí fue que yo dije, pues me gusta el saxofón. Y ahí Wow, fue que entonces increíble. pasé a ese próximo nivel. Y el amor por el saxofón, ¿cuánto tiempo duró? El saxofón duró como si fuera, sí, mira, pero realmente era mi instrumento principal. Ok, ok, Realmente ok, era lo que yo pensaba que yo iba a terminar siendo. ok, Duró hasta universidad cuando yo tenía unos 18 años. ok, Pero ¿qué pasa? Fue por accidente que yo terminé siendo pianista. ok. Como a los 14 Porque años, ¿verdad? Más o menos, 14 años por ahí. yo siendo realmente saxofonista, Ok, en mi casa había un órgano de esos de iglesia gigantesco. ok, Y yo, pues, tú sabes, de vez en cuando me ponía a tocar. Conocía un poquito, pero yo era saxofonista. ok. Entonces, había un grupo de rock en la high school que les hacía falta un tecladista. Y entonces alguien dijo, mira, pues ahí hay un nenito ahí que toca el teclado, vamos a traerlo. Y yo pues empecé a estar en el grupo como pianista, o sea, como tecladista, porque acuérdate que los grupos de rock, de heavy metal, Claro. no usan el saxofón. No, no. Entonces pues me tuve que ir por ese lado. Y yo todavía siendo saxofonista, me pasó lo segundo importante en lo que es el camino mío, y es que había un grupo de merengue Ajá. que su pianista se fue a hacer su propio grupo. Ok.
Y de la casualidad que fuera de ese pianista, no había más ningún pianista en Guayama. O sea, prácticamente éramos dos personas los que Wow. tocábamos piano y teníamos teclado. Ok. Yo y ese pianista que acababa de abandonar la orquesta Mira para para allá. irse a hacer su propia orquesta. Pues esta otra orquesta que te estoy mencionando dijo, bueno, nos quedamos sin pianista, ¿qué es lo que hay? Ah, pues lo que queda es el chamaquito ese de 14 años. Vamos a resolver. Y el vamos a resolver fue que todavía yo era saxofonista y yo quería ser saxofonista, pero tuve que ayudarlos a ellos como pianista para que el grupo no se rompiera y pudieran Wow. seguir haciendo sus actividades. Wow. Y así fue que empecé yo a tocar merengue. Pues yo te diría que ese accidente o esa situación fue lo mejor que te pasó en tu vida, porque el piano te ha hecho, te hizo y te ha hecho, y hoy día lo es, un musicazo, porque realmente Freddy, para el que no lo... Yo sé que se me van a quedar orquestas, yo sé que se me van a quedar orquestas, pero por lo menos estas son las más importantes. Bonnie Cepeda, Límite Sí, 21, Manny correcto. Manuel, Mili Sí, Quesada, sin contar las invitaciones, Grupo Manía, Joseph Fonseca, por ahí, por abajo. O sí, sea, el trayecto ha sido bien grande. Pero correcto. yo sé que tu carrera tuvo un giro y un cambio muy importante. Freddy es arreglista de hace años, pero quizás Ujú. uno espera que llegue esta canción que te puede dar éxito. Y Freddy no era el arreglista para esa canción. Y muchos hemos escuchado esta canción que dice, y loco, me tiene Sí, loco. Y Freddy Méndez es el arreglista de esa canción. Esa canción fue la que te llevó al éxito comercial. sí, yo diría que sí. Esa fue la canción que me dio la entrada al mundo de ese nivel grande donde todos esos artistas siempre están buscando quién es el que está pegado, quién es la arreglista del momento, y ese era yo. Ok. Y yo realmente pienso que también fue un golpe de suerte, porque no sé si decir accidente, porque realmente no estaba planificado que yo hiciera el arreglo. Sí. Tú sabes, el compositor quería presentar la canción con un acompañamiento para que no fuera solamente un cassette con la voz solamente. Ok. Entonces él contó conmigo, pero resulta que entonces el compositor le encantó cómo yo hice el arreglo. Ok. Y entonces fue el mismo compositor quien le dijo al artista, yo te doy la canción si tú coges el arreglo. Wow. Porque, porque el compositor estaba tan enamorado del arreglo porque él decía, es que si lo coge otra persona lo puede cambiar y se puede perder la esencia de lo que yo Ok. mismo estoy contento y escuchando de mi letra. Ok. Entonces imagínate que para aquel tiempo Oscarito se pasaba diciendo a las tarimas, qué Qué loco, loco, y todo sí. el mundo lo conocía, qué loco. Entonces, pues, qué canción más perfecta que un compositor le escriba una canción que dice, y Y loco. loco. Ok. O sea, ellos querían la letra, pero Ray López, que es el compositor, y le agradezco un montón la oportunidad porque gracias a él por haber hecho ese, Esa ¿cómo se llama? Ese petición. approach de, esa petición de yo te doy la letra si coges el arreglo. Tú sabes, es como que me empujó ahí, ¿sabes? Él me puso ahí. Qué bien. Y de la casualidad que caí también, gracias a Dios, con ellos, que entonces me dieron ahí mismo otro arreglo también, que fue el de me mira si te Me miro. miro. Y, y corazoncito, pum, cómo duele. Que también, o sea, en esas tres canciones yo tuve la oportunidad de ser la arreglista. Pero fue gracias Al a que loco. lo ¿A qué loco? ¿Pensaste alguna y vez se en tu pegó. vida? Y no, y se pegó, y de qué manera, y existirá por años y años. ¿Pensaste que un trabajo que fue una prueba pudiera resultar con ese detalle de éxito que impulsó tu carrera por muchos años por delante? No. Yo creo que mucha de mi historia no fue planificada. Ok. O sea, mucha de mi historia no fue que yo lo deseara. O sea, muchas cosas fueron ocurriendo en el camino, Ok. se fueron abriendo puertas, ¿sabes? Este, a nosotros nos enseñan que hay que soñar en grande, que hay que proponerse, lo que hay que poner meta, y yo soy de los que piensa así, y de hecho muchos de los éxitos que luego yo alcancé fue cuando puse en práctica eso, Claro. pero esta parte de yo entrar a las orquestas, de yo haberme convertido en arreglista, fueron cosas que se fueron dando en el camino
sin que yo tuviera la intención. O Ok. sea, yo nunca dije, yo quiero ser arreglista. Ni siquiera dije, me gustaría que mis arreglos estuvieran en la radio. Mucha gente dice eso, mucha gente quiere, dice, yo quiero arreglar para estar en la radio. Pero para mí era una cosa que no me cabía en la mente porque ni me lo imaginaba. Yo decía, en mi mente, eso es algo imposible para mí, tú sabes, no estaba aquí y ocurrió. Qué bien. Pero para llegar a ese punto, y quiero hacer un breve detente, yo sé que Freddy Méndez fue a estudiar, Freddy Méndez se Sí, preparó y se sí, convirtió en un mejor músico gracias sí, a los estudios que adquirió también. sí. Yo te diría que al igual que te digo, que yo no planifique llegar a esos puntos en específico de éxito, también te digo que hay un refrán que dice, cuando el estudiante está listo, el maestro aparece. Tú lo has escuchado, me Sí, imagino. claro, O claro. sea, realmente yo creo que todas esas oportunidades se dieron en un momento específico donde yo estaba preparado para cumplir con eso Okay, cuando se diera. okay. Yo creo que quizás la vida no me hubiese puesto esas puertas tan abiertas para mí si yo no hubiese estado listo y preparado para poder cruzar la puerta y tener éxito. ¿Dónde cursaste tus Yo creo estudios? que yo empecé por mi parte primero. Okay, Cuando yo te dije que yo era saxofonista y pianista, okay, toda esa parte principal de los 14 años a los 21 años fue bastante por cuenta propia. okay. Pero sí me metí en la Universidad Interamericana de San Germán a estudiar 2 años allí, pero me tuve que mover al conservatorio porque cuando empecé a tocar merengue con Bonnie Cepeda y eso, pues me quedaba muy lejos San Germán, ¿verdad? Claro. Y entonces tuve que mudarme a San Juan al conservatorio. Ahí también hice 2 años adicionales. Okay, No los terminé okay, porque realmente estaba viajando mucho y entonces mi propio papá me dijo, mira, si vas a estar faltando, o sea, los maestros te van a estar colgando, mejor date de baja y continúa después. okay. Pero yo sí te digo que aunque no estuve matriculado en el conservatorio, me mantuve estudiando. Tuve la suerte de que en la orquesta de Bunny Cepeda había un músico que había estudiado en Berkeley Sí. y él me transfirió mucha información. Yo aprendí Okay. mucho con él, él fue como un maestro. Y después cuando yo me fui para la orquesta de Límite 21, Ajá. también resulta que el Vincito, que es el pianista dueño, Sí. también tiene un montón de conocimiento y nos hicimos bien amigos y él me ayudó un montón. Después ahí yo empecé a ser copista, a hacer La arreglos, papeles, partitura. ¿verdad? Leí. Para otros arreglistas. Y también ahí fue una escuela, porque todos esos arreglistas que ya estaban metidos en el negocio, que estaban haciendo arreglos para artistas conocidos y famosos, yo estaba viendo lo que ellos hacían, porque yo era el que le copiaba los papeles. Okay. Por eso digo que cuando llega el momento que me toca ser arreglista, ya yo tenía una educación tanto de universidad, tanto de gente que había tenido grandes conocimientos, como también de otros arreglistas que ya estaban haciendo eso que se me estaba presentando de frente. Okay. Cuando Okay. vine a ver, pues todo se juntó, yo estaba listo, Okay. yo ¿Y estaba ready para. cómo te diste cuenta que sí tenías el talento suficiente para ser arreglista? Porque ser arreglista es un reto gigantesco. Muchas veces te dan la letra y la melodía nada más. Y hay que darle vida, hay que crear, hay que ser creativo. Algo que no existe y en ocasiones hay que hacerlo bien rápido. Cuando Freddy dijo, pues mira, yo puedo ser arreglista. Eso nunca pasó. No, Yo nunca dije, no, no, ok, eso no fue porque solo. no cabía en mi mente, no cabía en mi mente que yo fuera a hacerlo. Yo tenía los conocimientos, tenía la preparación, Ok, yo veía cómo otros lo hacían. ok. Yo realmente cuando me dieron la oportunidad de hacer un arreglo, prácticamente yo me sentía en ese momento que lo que estaba haciendo era imitando a otras personas. Oh, ok. Veo, veo, entiendo, De entiendo. hecho, hay mucha gente en el mundo que ha tenido éxito porque han admirado a alguien y han sido ellos una mezcla de muchos otros artistas. Perfecto. Y yo creo que Freddie Méndez es eso. Yo miraba las cosas que hacían otros arreglistas y cuando yo empecé a hacer arreglos, yo sentía que yo lo que estaba haciendo era haciendo lo que hacía este, un poquito de lo que hacía este, un poquito de lo que hacía este, y así fue que entonces, porque fíjate que cuando Grupo Manía me dio la oportunidad de hacer los arreglos, Ajá.
o cuando hice Qué Loco, yo sabía que el Grupo Manía ya tenía un formato, tenía un sonido. ¿Y qué fue lo que yo hice? Yo dije, bueno, pues yo tengo que hacer un trabajo para que suene como ellos suenan ya. O sea, yo estaba imitando a ellos mismos. ¿Quiénes fueron tus mayores influencias en ese sentido? ¿Sabes? ¿A quién mirabas? ¿A quién decías, pues yo quisiera ser como él? ¿De quién aprendiste? ¿De quién recibiste ese conocimiento? ¿Quiénes fueron tus mayores influencias? Pues mira, como pianista, Ajá. porque quiero decir eso primero, como pianista, a mí me gustaba seguir mucho el trabajo de Bonnie Cepeda, Ok. mucho antes de que inclusive él me llamara para su orquesta. Oh. Eso yo te puedo decir que quizás fue una ley de atracción, porque yo iba a ver la orquesta de Bonnie Cepeda porque lo admiraba, pero Bonnie es pianista, y tú nunca te vas a imaginar que si Bonnie es pianista, ¿cómo tú vas a tocar piano ahí? Si el Claro, pianista es el dueño. claro. Bien. Entonces, yo lo miraba mucho y obviamente para yo poder escuchar y aprender como pianista lo que él hacía, yo tenía que escuchar al mismo tiempo los arreglos de él. Claro. Y lo mismo me pasó con Ramón Orlando, que es un pianista dominicano también, que yo admiro mucho, pues también yo quería aprender de él lo que es de piano, Ajá. pero sin querer queriendo estaba escuchando sus arreglos. Ok. Y entonces ahí empecé a aprender de esos conceptos de arreglista con esos dos pianistas, porque los admiraba como pianistas, pero se me iba metiendo en la cabeza ese input de información de sus arreglos. Ya cuando entonces sí voy a ser arreglista, tenía unas admiraciones por Israel Casado, Sí. que era arreglista de Grupo Manía, Bien. por Heredia, que era la arreglista de Zafra Negra. Claro. Eh, También admiraba mucho los arreglos que hacía, ¿cómo se llama este muchacho? Manuel Tejada, Ok. que él hacía arreglos a Olga Tañón, a Manny Manuel, y también había otro que se llama Jaime Querol, que Ok. es bajista, que también es dominicano y hace muchos arreglos, hace muchos arreglos. Esos fueron como que los primeros que yo siempre miraba. Obviamente en el camino vas adquiriendo otros conocimientos, y cuando vino el merengue bomba, a mí me tocó trabajar mano a mano el disco de Discrepo Suavemente Solamente. con Roberto Cora, que Roberto Cora era un amigo mío de Guayama, que nos conocíamos también de cuando tocábamos saxofón juntos, Ok. y gracias a él fue que yo empecé a entender el concepto del merengue bomba, y ahí mismo también Roberto Cora me recomienda con Tony Tuntún, que Tony Tuntún no era cantante, es lo que tocaba la trompeta con Grupo Con Manía, Grupo Manía, lo y, recuerdo Tun, muy bien. y Tuntún le hacía arreglos a Grupo Manía, y de ahí mismo yo fui también aprendiendo el concepto de merengue bomba por parte de Tuntún, porque yo era el que le copiaba los papeles. Wow, mira qué Y nos bien. reuníamos y él me decía esto y esto lo otro, y yo estaba dentro del papel antes de que se grabara. O sea, yo sabía lo que estaba pasando antes. Lo que tú dijiste ahorita, Sí, que esta cuestión de imaginártelo antes de que ocurra y lo claro, escuche. claro. Y ahí fui adquiriendo eso de lo que es el merengue bomba, Ok, que después entonces, me llevó. te llevó a tener un crecimiento en tu carrera gigantesco. Llega el loco de Grupo Manía, cambia tu vida. ¿Cómo cambió tu vida en términos de trabajo después de ese arreglo y el éxito que tuvo? Wow. Tú sabes que yo después de ese año, que fue en el 97, 98, que fue lo de Manía y el discrepo con ese disco, yo te podría decir que el despegue mío no fue ni siquiera como que poquito a poco, fue una cosa como que desde aquí Ujú. brincó allá, Allá arriba. porque todo el mundo quería el arreglista de Que Loco. Sí. Y ahí mismo salió el arreglo después de Tuntún del tema Cuando cabe el placer, Cuando acaba el vives placer, dentro de mi mi pecho. pecho. Y ahí inmediatamente sale Joseph Fonseca con el tema Escúchame, cuando él Escúchame. estaba con Los Sabrosos. Okay. Esas tres canciones ocurrieron tan rápido en mi carrera, por decirlo así, que prácticamente estaban casi las tres sonando en la radio al mismo tiempo, que yo pasé de no escribir música para otros artistas a estar haciendo arreglos toda la semana, y fueron como 4 años que yo hacía más de 50 arreglos ¿Más de al año. cuánto? ¿Más de cuánto?
más de 50 Sí, arreglos al año yo estaba haciendo. Cuando yo te conocí a ti, ese año tú llevabas 80 y tantos de arreglos. Cuando hablé contigo, lo recuerdo, nunca se me va a olvidar porque te voy a explicar por qué me impresionó tanto. Cuando tú y yo hablamos por primera vez, que yo te entregué el material que íbamos a estar trabajando, yo te pregunté que cuánto tiempo tú necesitabas para hacer ese arreglo. Y tú me dijiste 8 horas. Entonces, ya tú me habías dicho que eran 80 y pico arreglos y dije, wow, este tipo no para de trabajar, no duerme, ¿sabes? Y es impresionante ver la capacidad de producción con la calidad tan gigante, con el esmero que tú tratas a todo el que llega a tu casa, Sí, a tu estudio, sí. y eso es bien impresionante, pero de no hacer nada, hacer sobre 80 arreglos todos los años, eso es algo demasiado impresionante. Mira, yo te diría que el caso más rápido que me ocurrió fue una madrugada que me llamó este productor y me dice, mira, falta una canción para este disco, hazla tú. O sea, ¿cómo que hazla tú? O sea, yo no recuerdo bien la hora, pero es un ejemplo. Es como que él me llamó a las 12, me entregó la canción a las 2 de la mañana y ya a las 4 de la mañana estaba el arreglo hecho y a las 8 de la mañana estamos en el estudio. Increíble, Una cosa así. de verdad, Y increíble. después, para colmo, eran 10 canciones y eso fue lo que estaba en el disco, en la radio. ¡Wow! O sea, la última, después que yo llevaba meses planificando todo, la última canción, que fue hecha de madrugada en 2 horas, se grabó y después se pegó en la radio. Háblame de los 4 premios Grammy que tienes. Tienes 4 premios Grammy a tu haber. Brevemente un poquito de cada uno de los 4. Pues mira, en el caso de Mili Quesada, hubo un productor que sabía que yo tocaba piano con ella en ese momento, y cuando se enteró que yo tocaba piano con ella, o sea, él no pensaba ni siquiera utilizarme como arreglista. Él sabía que había un Freddy Méndez arreglista, pero él pensaba que ser arreglista lo que hacía era merengue bomba. Él Ok. nunca quizás me consideró porque él decía, es que Mili Quesada no es bomba, Mili Quesada es un estilo bien dominicano diferente. Cuando él se entera que yo tocaba piano con Mili, él dijo, espérate, ¿cómo que Freddy toca con Mili? Si toca con Mili, tiene que conocer la magia que hay ahí dentro. Claro. Y entonces él me llamó y me dio la oportunidad. Yo con mucho gusto cogí la letra, hice el trabajo, lo grabamos y para mi sorpresa fue un disco que ganó Grammy. Qué Y bien. se hizo con mucho amor y yo creo que sí se mereció que se ganara ese Grammy. Qué bien. En el caso del Big Crespo, eh, casi pasó lo mismo que con la historia de Qué Loco. El Big Crespo, cuando vio los trabajos que yo hacía, él me quiere tener a mí en su disco. Ok. Y en ese disco él me dio 5 canciones. O sea, el disco era de 10 canciones y él me dio 5. Wow, increíble. Ese fue el disco de Píntame. Ese fue el disco de Píntame, ¿verdad? Ese fue el disco de Píntame. Porque él estaba enfogonado. Porque él decía, porque yo no conocía a Freddy para el disco anterior, para el de Suavemente. Ok. Porque yo no lo conocí. Porque resulta que fue justamente cuando el Big Crespo se fue de Grupo Manía, Ok. que fue que grabó Grupo Manía Qué Loco, sin el Big Crespo. Oh, ya. O sea, que no hubo esa cuestión de conocerme, qué sé yo. Y él enfogonado, quiero que tú me hagas 5 arreglos. Le hice 5 arreglos. Que fueron por el También, caminito. Fueron por el caminito. ¿Cuál más? de entre. O una que se llama Ben. Ven. eh, ay, no recuerdo si Mares de Emoción está en ese disco también. Sí, pero es una Y, pregunta complicada también porque hace mucho tiempo. Perdóname esa porque yo sé no, que tranquilo. Hay que este, buscar, hay que coger los discos, claro, y mirarlos. Y, mira, aquí están estas canciones. claro. Entonces, en el caso de Grupo Manía, pues creo que eso, ahí no hubo nada de accidente ni nada. Realmente nosotros hacíamos esos discos siempre pensando en ganar Grammy. O sea, los discos de Grupo Manía se hacían siempre pensando en lo comercial, en cómo alcanzar, llegar a la radio, en cómo ser al público, tú sabes, algo que fuera un buen producto, Ok. bailable. O sea, que la fórmula que se utilizó ya se sabía que era planificado para que ganara Grammy. Y en el caso de Gilberto Santa Rosa, ese fue un disco de Navidad Ok. y ese disco estaba lleno de salsas.
pero Gilberto quería grabar un merengue con Joseito Mateo, que es un dominicano bien conocido allá. Claro, bien famoso. Es como decirle en Puerto Rico Gilberto, pues allá, Joseito Mateo, pues es alguien bien famoso. Pero Joseito Mateo quería grabar un merengue con Gilbertito. Ok. Y entonces ahí se ocurre la idea de llamar a Freddy Méndez para que haga la arreglo de merengue. Y para mí fue mi sorpresa también que llegara un Grammy, porque yo no me imaginaba. O sea, fue un disco de Navidad hecho como pues para vender el disco. No fue Bien. hecho como con la intención de llevarlo a esos niveles. Y de momento recibo la noticia, mira, el disco de Navidad de Gilberto ganó Grammy. Yo, ¿qué? ¿Cuán, ¡Wow! cuán satisfactorio para un músico, productor, arreglista? ¿Sabes? Yo sé que la pregunta como que no se debe hacer, pero ¿cómo te sentiste en ese momento? ¿Qué significó? Entonces después el segundo, el tercero y el cuarto, y tú como dices, wow, 4 Grammy, o sea, ¿cuán gratificante es eso para ti? Creo que lo más gratificante no fue que gané Grammy, Ajá. fue que me nominaran. Oh, ok, ya. El hecho de tú saber que es el premio más alto en la industria de la música y que hay tantos artistas y que hay tantos músicos y tantos arreglistas y tanta gente que quisiera tener, ¿verdad?, esa oportunidad, y el hecho nada más de que tu nombre esté en la nominación, ya ahí el corazón se me ponía a millón. Tú sabes, era como que wow, yo no me lo creía. Tú sabes, era como que me quedaba gigantesco, como que en serio, o sea, de verdad. Ya cuando gana, pues obviamente, pues, ¿verdad? Wow, tú sabes, como que gana un Grammy. Este, y obviamente, como te dije, al yo empezar a trabajar con Grupo Manía, siempre era buscando ser lo mejor, pensando en ganar el Grammy, tú sabes. En los otros, quizás me sorprendí, no lo esperaba, y no porque no fuera la calidad del Grammy, sino porque tú no estás trabajando para ganar Grammys en esas otras cosas, tú estás trabajando para dar lo mejor de ti, porque como tú dijiste ahorita, a mí me gusta dar lo mejor de mí. Pero lo mejor de ti produce Claro, cosas buenas. claro. Y yo diría que eso es el resultado de lo que tú haces. O sea, fíjate que no fue buscando el Grammy que yo hice lo mejor de mí. Yo hice lo mejor de mí porque yo quería de corazón hacer lo mejor de mí. Muy bien. Eso tuvo ese resultado. Me Y parece estoy contento. maravilloso. Claro, claro. Ese pic, ese pic en el tope, ¿cuántos años duró? Porque sabemos que el merengue tuvo una evolución, subió, Chacho. subió, 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 se mantuvo, se mantuvo, se mantuvo, y de momento tuvo una Sí. bajada. O sea, ¿cómo? Hablamos un poquito de esa transición. Pues si hablamos del caso de la época del merengue, donde yo me hice de mucho trabajo, eso duró como hasta el 2002, 2003, 2004, o sea que estaríamos hablando de unos 6 años Ok, de peak de pic. míos como productor y arreglista en el merengue. Pero al mismo tiempo también te confieso que después de ese 2002, 2003, 2004 empezó un segundo peak para mí como productor, que ya tú no me veías en la radio trabajando con esos artistas porque ya la oportunidad había decaído, como tú dices, ¿verdad? Claro. Ya estaban entrando otros mercados a las radios. Y, y ahí es donde yo tengo ya mi estudio de grabación y empieza mucha gente a contactarme para hacer discos, para grabar no tan solo merengue, también yo hice salsa, hice bachata. O sea, yo empecé a hacer muchas más cosas no como arreglista, sino como productor. Ok. Y eso me duró hasta el 2011, Wow. que también estuve ahí bien, bien, bien metido en otro segundo pick mío propio, donde yo era el que tomaba las decisiones, el que escogía los productos que trabajaba Otra y faceta. lo hacía todo. Todas las facetas las hacía yo. Yo era el de todos los sombreros, por decirlo así. Qué bien, de verdad que es una historia de verdad maravillosa, de éxito. Y ahí donde ustedes ven a Freddy, Freddy es el ser humano más humilde que se puede imaginar. Como lo están viendo, así mismito, y no estoy exagerando, ¿sabes? Freddy ha sabido venir a mi casa desde el área metropolitana hasta el norte de Puerto Rico para hablar un ratito, 1 hora, viral y irse, ¿sabes? Así como ustedes lo ven, siempre te ofrece esa sonrisa, o sea, es genuino totalmente. Lo que están viendo ahí, ese individuo es de verdad, ese individuo es de verdad. No importan los 4 Grammy, eso no importa. Gracias. Eso es parte de la vida. Freddy, Exacto, son regalitos que te da la vida, pues. claro. Chévere. Dime. ¿Cómo
después evolucionas, sigues creciendo y sé que lanzaste un producto al mercado que a mí me encantó mucho, que me gusta el show. Un tributo Sí. a Juan Luis Guerra con un repertorio de 44 canciones, pero con un bandón increíble, ¿sabes? Háblame un poquito yo me imagino que quizás era buscando taller o buscando presentarle al público algo diferente. ¿Cómo nace que me gusta el show? Ok, pues si tú sigues la trayectoria mía, donde te dije que yo primero fui arreglista, después fui productor, ¿verdad? En el 2011, da la casualidad que había un grupo que existía en Puerto Rico llamado Concerto 7, que Buenísimo, buenísimo, claro, es tocaba verdad. mucho, mucho, mucho. Pues ese grupo, pues llegó a su final, ¿verdad? Porque como todo, que, como dice la canción de, ¿verdad? De todo tiene Tiene su... su final. Pues, ¿qué pasa? Había un hueco gigantesco que no se sabía cómo se iba a llenar cuando este grupo, ¿verdad? Deja de existir, porque realmente habían 100 espacios al año donde los clientes contrataban ese grupo de diferentes compañías. Pues, ¿qué pasa? El, el que más vendía el grupo, el promotor Roberto Torres, que en paz descanse, él sabía que yo podía ocupar ese espacio si hacía un grupo parecido. Ok. Y yo me reúno con él y le dije, mira, yo no quiero hacer algo parecido porque estaría compitiendo ya con otros proyectos que ya salieron antes para competir con ese mismo grupo. Ok. O sea, había grupos en Puerto Rico que se crearon para competir con Concerto 7 y buscando ideas, él es el que me dice a mí, ok, tú quieres guisar de verdad, tú quieres tocar mucho, hazte un tributo a Juan Luis Guerra. Wow, qué bien. Él fue, él fue el que dio la idea. Y así nació. Y exactamente, ahí nació. Yo realmente nunca imaginé que iba a salir esa idea ahí, tú sabes, como que él me la da, yo empecé a trabajar en la mente, le dediqué un año completo, 19 de diciembre nació el grupo, o sea, a tocar, salimos a trabajar. Qué Y bien. también estuvimos, hasta la pandemia. Hasta la pandemia, claro, que esto nos Eso transformó fue, la vida y que se termine de ir, porque yo sé que para los músicos ha sido bien fuerte, Freddy, o sea, que o sea, sin saltarme a la etapa importante que me falta de preguntarte, que sabemos cuál es, ajá, el otro trabajo ajá. que tenías, pero ¿cuán duro ha Sí, sí, sido, sí, sí, ajá. cuán duro ha sido el impacto para los músicos? Devastador, Ya basta. porque tú estás hablando de que muchos músicos en Puerto Rico llevan mucho tiempo viviendo de la música nada más. Sí, Y cuando tú le quitas el espacio donde ellos están viviendo, o sea, trabajando para vivir, pues obviamente, pues yo creo que no hay que explicarlo mucho, ¿sabes? claro, Es como que tú eres camionero y de momento te quitan el camión. sí, te quedaste, te fastidiaste. ¿Ya? ¿Cómo vas a hacer? Tienes que cambiar para otra cosa, tú Sí, sabes. Sí hay muchos músicos que tienen sus ayudas federales, que no se sabe para cuándo va a durar, y hay algunos que han empezado a hacer sus cositas en cosas más pequeñas y familiares, en hoteles, pero no es lo mismo, no es lo ¿sabes? mismo, Ya las orquestas no están tocando. Si lo claro, que tú ves de música por ahí son un dúo, un cantante solista, pero el trabajo fuerte que había antes de los conciertos, los shows, se acabó. Por ahora, todavía, por ahora, por ahora. por ahora, exacto, por ahora. Hay una faceta bien importante que no se me puede olvidar y es que Freddy es empresario también. Freddy, no recuerdo bien la fecha, pero Freddy tiene una página que empezó con un nombre, sigue con otro. Yo la conocí como jampr.com. Después Correcto, hacemos música.com. sí, Y Freddy desarrolló un comercio ahí bien grande y enviando a muchos destinos del mundo. Freddy creó el Cantar del Coquí, que es un CD dedicado al Coquí de Puerto Rico. Después hizo otro sí, dedicado al Santo Rosario. correcto. Y ofrece diferentes tipos de servicios ahí, partitura, MIDI y Pista, 20 cosas, pistas también. sí, ¿Cómo nace eso brevemente, verdad? Y cómo lo seguro que sí. desarrollaste y cómo lo desarrollaste hasta lo que es hoy día. Mira, eso fue también otro accidente. Te explico. Mira, tú sabes que yo te conté que yo hacía arreglos Claro. para otros artistas. Uh -huh. Las partituras, ¿verdad? Los papeles, Sí. no los arreglos, sino las partituras. Ajá. Pero ¿qué pasa? Que para yo hacer la partitura,
e ir a grabarla al estudio, yo también hacía una pista, MIDI. porque en algún momento era más fácil para los músicos en el estudio ir a grabar y el tamborero que está solito, pues es más fácil escuchar una trompeta de mentira y escuchar un piano de mentira y grabar la tambora escuchando eso, ¿eh? Y por eso se hacía una pista. Okay. Y esos instrumentos de computadora se iban sustituyendo poquito a poco por músicos en vivo. Pues cuando empiezan estos hombres solistas a tocar pistas por ahí, estos grupitos de 4 o 5 músicos que usaban midis, ellos decían, pero llamate a Freddy, que Freddy tiene la pista original porque fue el que hizo el arreglo para esa artista. Okay. Entonces, la gente se fue enterando de que yo tenía las pistas que se habían utilizado para grabar esas canciones. Y obviamente, las pistas estaban originalmente hechas igual que el disco porque eran las pistas que se hicieron para el disco. Claro. Porque había un mercado en ese tiempo ya de ser MIDI, pero era gente que hacía imitaciones y no siempre quedaban igual. Las mías, pues obviamente, eran las originales. Y tanto fue la cosa que la gente fue pidiendo, que yo estaba tan ocupado que no podía estar cogiendo teléfonos y recibiendo clientes que iban a comprarme una pistita, y a veces se quedaban ahí hablando con uno una hora, claro. Y era tiempo que yo a veces perdía y decía, Dios mío, ¿cómo yo resuelvo esto? Y ahí empezó el internet más o menos a coger. Ya, ¿verdad? Estaba el comercio creándose del internet y yo decía, mira, yo creo que esa es la forma. Voy a crear una página, pongo la lista, cuando alguien me llame, mira, ¿qué pistas tú tienes? Yo le puedo decir, pues mira, estoy ocupadito, entra al internet, mira la pista y la que tú quieras, pues yo te la vendo. Y así empezó, sin querer queriendo. Hasta el día de hoy. Algo para ayudarme. O sea, era como que para yo poder tener un poquito más tiempo, ¿verdad? Que la gente, pues, pudiera resolver sus preguntas y sus dudas y comprarlas ahí mismo también. Yo se las enviaba por email. Y así me liberaba un poquito del tiempo que eso me ocupaba como tienda. Y después ahí mismo se amarra el hecho de que entonces la gente después se fue enterando que también yo hacía los papeles. Y entonces las orquestas que eran en vivo, mira que tú tienes los papeles. Y yo, ok, pues ahora otra página que haga la venta de la misma lista de partituras. Okay. Entonces ahí fue que nació ese negocio. Qué bien, y ha tenido éxito y funciona hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy siempre hay alguien que compra una pista. Claro, repito, no hay un volumen como antes porque la pandemia, pero siempre hay alguien que está aburrido en su casa. Yo quiero cantar una canción y va y la busca y la compra. Qué bien. ¿Sí? Hay una transición en tu vida, el trabajo en el ámbito personal, que ahora está, baja el trabajo un poco, me imagino que entonces buscando alguna alternativa, Freddy Méndez decide ir a comenzar a trabajar en los cruceros. Cuando yo me enteré de eso, yo dije, pero ¿qué va a hacer Freddy en el crucero? O sea, y obviamente los cruceros ofrecen unos espectáculos musicales bien grandes, pero el crucero a Freddy le tocó la pandemia estando en el crucero. Antes de hablar de eso, y de hecho estuvo más de 300 días, déjame ver cuántos días fueron. ¿Cuántos días fueron? 109 días. 109 días que Freddy estuvo en el mar. Sin poder bajarme. Wow, de un barco. Eso lo vamos a hablar ya mismito, pero ¿cómo llega Freddy Méndez a trabajar al negocio de los cruceros? Ahí sí, yo te puedo decir que fue planificado, fue una inquietud, fue que yo quería, porque en el 2016 yo cogí un crucero con mi familia y yo vi estos músicos que tocaban allí y veía que vivían en el barco y que todos los días estaban en un puerto diferente y realmente la parte latina estaba en ese crucero llevada a cabo por un dúo. Y en ese viaje, obviamente mi esposa es cantante, claro. Y yo dije, ¿tú te imaginas nosotros eso, que eso seamos nosotros? ¿Te imaginas eso? Y ese, tú te imaginas eso, se quedó ahí dando vueltas, dando vueltas. Y cada vez que escuchábamos algo, preguntábamos. Y empezamos con esa cosita que nos picaba. Tú sabes, cuando de momento nos llegó un mensaje de WhatsApp diciendo, están buscando grupos para cruceros. Y nosotros en la inquietud preguntamos, pero pasaron como 6 meses que nadie nos contestó. Okay. 6 meses después, mira, ¿usted está interesado? Cuando ya desde la cabeza se nos había salido esa idea. Y de la casualidad que la persona conocía a una amiga de nosotros, nos hizo una recomendación buena, okay. Nos pidieron un video, lo preparamos, después pasaron 6 meses más que tampoco nos hicieron caso. 6 meses después nos llega otro mensaje,
mira que ahora queremos un demo, pero que tu esposa cante en español y en inglés también, porque el que enviamos estaba solamente todo latino. Okay. Hicimos uno rapidito, con un par de canciones. A los 2 días nos ofrecieron un contrato Wow, para trabajar en el wow, crucero. wow. Fue así también como que bien loco. Pero yo me imagino que debió haber sido un contrato que desde el punto de vista tuyo valiera la pena porque ibas a dejar tu trabajo acá y todo lo que estabas haciendo allá. Obviamente es otra faceta, vas a viajar en muchos países, pero eh, el cambio realmente valió la pena. Te lo voy a contestar de la siguiente manera, mira. Ajá, Primero, primero había una inquietud de nosotros de experimentar la experiencia. ok, Y tú sabes que si tú vas a experimentar una experiencia, a veces tú lo, tú lo que haces es pagar por una experiencia. O sea, que por ejemplo, si tú quieres ir a Disney World, sí, Disney World es una experiencia y tú compras un pasaje, un hotel y vas allí, pagas la taquilla, sí, ¿verdad? Y tú, para poder vivir la experiencia, tú haces una inversión, qué sé yo. En este caso era al revés. A nosotros nos estaban dando la oportunidad de viajar, de vivir en un crucero, de cantar para otras personas y nos iban a pagar. ok, O sea, y ahí se está compensando. Obviamente, lo que yo pudiera hacer en Puerto Rico trabajando acá, sí es mucho más de lo que gano en un crucero. ok, Pero ahora tú te puedes analizar. Tú dices, ¿tú te imaginas cuánto paga la gente por ir a Italia, por ir a Francia, por ir a Inglaterra, por ir a Noruega, por ir a Grecia, por ir a Egipto, claro. ir a Dubái? Todos esos lugares que te acabo de mencionar, yo fui. Qué bien, Y no pagué un centavo. qué impresionante, qué impresionante. Tú sabes, es una cosa que es una oportunidad que para mí que estoy con mi esposa, yo lo siento todo el tiempo como si yo estuviera de vacaciones con ella, Okay. estoy viajando el mundo con ella, no me cuesta nada, sigo haciendo música todos los días porque sigo, ¿verdad? Trabajando en lo que me Claro. gusta y también en lo que le gusta a ella. Nos dan la comida, la habitación, tú sabes, nosotros estamos totalmente como una luna de miel eterna, ¿Y cuán, eterna y gratis. y cuán difícil, porque yo sé que son contratos de varios meses, cuán difícil Correcto. es estar en el agua, en un barco, 6 meses consecutivos, 7, 8 meses, no sé cuánto tiempo fueron los contratos, pero eso tampoco debe de ser muy fácil, porque al principio sí debe de ser toda una dulzura, pero en cierto momento estar en el agua todo el tiempo no debe de ser algo tan simpático, no sé. Pues mira, fue al revés de lo que acabas de decir. ¿Cómo? Porque el primer contrato, que fue el de acostumbrarnos, fue el Ajá. difícil. Ok. Primero, porque en ese primer barco que nos pusieron, eran tan cortitos los contratos, le digo, los cruceros, que eran de 3 y 4 días, Ok. y había mucha más acción, porque la gente en 3 y 4 días lo que vas a apariciar, a embojacharse, a brincar, y era un crucero que salía de Miami, que iba a las Bahamas, iba a Cuba, y nosotros que somos la música latina, Ok. pues tú sabes, el trabajo era bien pesado y no descansamos ni un solo día. O sea, tuvimos 4 meses y medio donde no tuvimos ni un día libre. O sea Wow. que fue fuerte. ¿Y cuántas horas trabajas al día Ya entonces? En ese caso, en ese caso, en esos primeros en cuatro ese caso meses en que fue. específico también nos tocó que hacíamos todos los días de 4 a 5 sets Wow. de entre 45 minutos a 1 hora. O sea Cansón. que realmente era mucho trabajo. Entonces pues realmente fue pesado. Digo, estamos en la luna de miel del crucero y en Miami y en Cuba y lo que nos ayuda en el crucero a nivel de tiempo y de descanso es que tú nada más trabajas por la noche. Ah, ok. O sea que realmente la gente está fuera del barco todo el día paseando, caminando y ese mismo tiempo también nosotros lo tenemos para poder salir. O sea que Ujú. nosotros prácticamente lo que trabajamos es en la noche nada más. Ya cuando empieza el segundo contrato, pues ya estábamos en el Mediterráneo, estábamos en Italia, en España, ¿sabes? Cambió todo. Y también cambió el formato del trabajo, porque ya sí teníamos un día a la semana de descanso. También en vez de 4 o 5 sets, ya bajó a 2, 3 sets. Quizás algún día 4 sets, pero eran de 45 minutos. No había ninguno que fuera de 1 hora o de 1 hora y 15, como a veces nos pasó cuando estábamos en el de Miami. Pero esta cuestión de que eran cruceros más largos, porque eran de 10 y 11 días, Ujú. cambió también el público, porque en esos cruceros más largos la gente va
sale por la mañana bien temprano, a las 7 de la mañana, para la calle, a caminar todas las calles de Roma y qué sé yo, y cuando llegan al barco a las 7 de la noche están cansados, porque ellos no van a pariciar, ellos lo que van es a pasear, Ok, y son gente que lo que quieren es utilizar el barco como método de transporte entre los puertos. O ok. sea, ellos no están realmente de par, ellos están más como, pues, ven el show, van al restaurante y se sientan un ratito a escuchar música, pero se van temprano a dormir. O sea, ya a las 10 de la noche tú ves que la gente ya está acostándose porque se tienen que levantar a las 6 de la mañana, ¿entiendes? Ok. Entonces, eso suavizó bastante nuestro trabajo. Y también nos recompensó con esos puertos tan maravillosos porque, ¿sabes? Oye, nosotros nos bajábamos. Ajá, Si el schedule decía que el barco llegaba a las 7 ajá. al puerto, nosotros estamos a las 6:59 parados en la puerta. Bueno, salir Sí. volado para pasear y caminar. Y si el barco se iba a las 5 a las 4 regresábamos. O sea, estábamos todo el día afuera paseando. Y, y, Esa, y para los empleados, las comodidades son las mismas que para los huéspedes, o sea, las habitaciones son cómodas, no, la comida es cómoda, ¿sabes? no es igual que los huéspedes, Ok, pero no es incómodo. ok, O sea, estamos hablando que tienes tu habitación, tienes tus servicios iguales que un huésped, que te limpien el cuarto y tenemos nuestro laundry y tenemos nuestro propio comedor. En el caso mío específico, al yo ser músico, tenemos un nivel un poquito más alto y a nosotros sí nos permiten comer, por ejemplo, en los restaurantes de los huéspedes ok. y nos permiten caminar por las áreas abiertas y nos permiten ir al teatro a ver los shows, que hay unos niveles en los barcos que son un poquito más abajo que no tienen ese tipo de acceso. Pero sí nosotros lo teníamos, como músicos que éramos. Y obviamente le sacamos partido, porque también nos sentíamos como si fuéramos huéspedes en cierta manera, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Y, Entonces, y el, dime, sí, dime. Termina, no, que ahora no, te voy a hacer una pregunta, ahora te voy a hacer una pregunta chévere. y pues lo que dije ahora, el hecho de que como también músicos teníamos disponibles el espacio completo de tiempo, como los huéspedes, para estar afuera. Porque en los otros niveles que te hablé, pues por ejemplo, están los guardias de seguridad, que tienen que estar en el barco, porque por el día, aunque no haya pasajeros, tiene que haber guardias. Igual los cocineros que tienen que cocinar para que cuando lleguen los huéspedes la comida esté limpia. Los que limpian los cuartos cuando los huéspedes se van. Ok, O sea que hay unos puestos que tienen que estar dentro del barco cuando el barco está estacionado. Nosotros, pues, por ser músicos, sí podemos estar afuera todo el día. muy Y eso, bien. pues, ¿verdad? No, nos gustó. Tu pregunta. Es una gran recompensa, definitivamente. Llega la pandemia. eh, Quiero que me hables de dónde estaba en esos momentos, porque no, si estabas en Europa quizás estabas más afectado que nosotros acá, pero ¿cómo llega la pandemia al barco donde te encontrabas? Que yo sé que ustedes estuvieron libres de todo, Gracias a pero Dios. o sea, ¿qué pasó? ¿Cómo se enteran? ¿Qué sucedió? Nosotros estábamos justamente en Italia, estacionados, porque el barco había salido como una reconstrucción cuando la pandemia ya estaba corriendo. El barco arrancó normal su crucero, que se supone que fuera de unos 20 días, eh, desde Italia, pasando por las islas griegas, Turquía, cruzando el canal de Suez hasta Dubái. Esa era la ruta. Okay. Y las noticias iban llegando poquito a poco, que iba creciendo la pandemia, que iba creciendo pero, ¿sabes? Pues, era una epidemia, como quien dice en aquel momento, no era pandemia, pandemia. Y el crucero siguió como si fuera normal. Como cuando tú a veces escuchabas en el pasado que si el ébola y qué sé yo, y se quedaba por allá por Sí. África, y se acaso un caso que llegaba a Nueva York y manda. Pues así se sentía, no había una preocupación tan grande. Cuando el barco sale de Dubái en ese segundo crucero con nuevos pasajeros, paramos en tres puertos. Paramos en Abu Dhabi, paramos en Omán. La cuestión es que íbamos camino hacia Sudáfrica Okay. cuando las noticias se empezaron a complicar y empezaron a hablar que se estaba llegando. Y de momento, en el primer puerto que íbamos, lo cancelaron porque estaba cerrado el puerto. Y todo el mundo, pues tú sabes, pues está bien, pues, un puerto cerrado. Para el segundo, cerrado, no se pueden bajar. Y el capitán, no, que mira, que pasó de ti esto, se está complicando, pero vamos para el próximo. Y cuando íbamos para el próximo, mira,
estamos aquí al frente, pueden mirar por la ventana, estamos al frente de la isla, pero no nos dejan bajar. Y así se fue complicando. La cuestión fue que esos pasajeros no se pudieron bajar durante 20 días, hasta que llegamos al puerto final del crucero, que era Sudáfrica, donde durante toda la travesía fueron arreglando cómo esos pasajeros se iban a bajar para poder enviarlos a sus casas. Claro. Después que sacamos todos los pasajeros, que fue el 23 de marzo del año pasado, el, nosotros entonces empezamos con el segundo problema y era cómo sacábamos los empleados. Porque es que no dejaban bajar a nadie, ¿sabes? En los puertos. En Sudáfrica fue un trabajo bajar los pasajeros. Pero como eran pasajeros, fue un poquito más, ¿verdad? El gobierno. Pero no nos dejaron bajar a nosotros. Tuvimos que llegar a las Bahamas. Digo, a Barbados. En Barbados sí pudieron bajar 500 filipinos y lo enviaron en avión. Y enviaron en otro avión que enviaron de rescate desde Inglaterra. Y a los americanos tampoco nos dejaron bajar. Pasamos por el frente de Puerto Rico como si nada. No lo pudimos bajar. Llegamos a Florida. Tú sabes, todo el tiempo estaban tratando de sacar a los crew members, pero por la pandemia esta vez tan fuerte, las leyes no permitían bajar a los crew members porque supuestamente el hecho de tú ser marinero era lo que ellos llamaban un alto riesgo. Porque recuérdate que hubo unos casos de cruceros que por allá por China que se enfermaron y eso se puso tan y tan grande que el crucero era como una cosa diabólica, por decirlo así. Sí, nos veían como que, uy, tú sabes. Y yo digo, ahora que me pongo a analizar, yo digo, wow, la gente no se daba cuenta que porque hubo 2 o 3 casos en unos cruceros, no se daban cuenta que se estaban montando en aviones repletos de gente, encejados en un espacio así durante 2 horas, cuando en los cruceros, tú sabes, hay mucho espacio abierto y la gente se puede separar y tú sabes, lo pusieron tan malo esta cuestión de los cruceros y también me da pena que no hayan empezado los cruceros. Cuando a veces me pongo a pensar que es mucho más seguro estar en un crucero que en un avión. Y los aviones viajan todos los días llenos de pasajeros, Sí. de país a país, tú sabes. Pero yo me imagino que estar 109 días debe haber sido complicado. ¿Cómo transcurrieron esos 109 días? ¿O fue fácil para ti, para tu esposa? ¿Cómo fue? Nosotros no nos queríamos bajar. Ahí te lo contesto. Wow. Ok, te explico. A todo el mundo le choca cuando escuchan 109 días, Dios mío, sin poder bajarse, qué cosa difícil. Y yo les digo la contestación que te acabo de dar y pero ¿cómo va a ser? Y es que, mira, número uno, tan pronto se bajan los pasajeros el 23 de marzo, todos los que trabajamos en el barco nos convertimos en huéspedes. Teníamos acceso a la piscina, a los restaurantes, a los shows. O sea, el barco se convirtió en de que tú eres empleado, ahora tú eres un usuario, huésped. Okay. Y entonces estábamos allí con toda la comida del mundo, con la calidad que le daban a los mismos huéspedes, con el gimnasio abierto, el spa, tú sabes, todo. Estábamos de vacaciones, entonces no estábamos trabajando. Entonces, por otro lado, estábamos en una burbuja. Mientras todo el mundo afuera estaba asustado, encerrado, sin poder salir, tú sabes qué pasará con esa incertidumbre, nosotros estábamos allí. Ustedes estaban seguros. Nadie enfermo, nadie se bajaba, nadie se subía, estaban en medio del mar, como cualquier viaje normal que para nosotros era típico, tú sabes, era normal. Vivíamos en el barco y en ese momento pues vivíamos, claro, no nos podíamos bajar, pero realmente estábamos dentro del barco disfrutando de juegos, hacían bailes, clases de salsa, clases de bachata, tú sabes. Nos estábamos divirtiéndonos. ¿Y el contrato se lo cancelaron? ¿Le continuaron pagando? Sí, estuvimos un tiempo con el contrato abierto porque obviamente no sabía nadie que la pandemia se iba a extender. Acuérdate que al principio lo que decían era, vamos a quedarnos encerrados por un mes, eso es lo que decían, vamos a encerrarnos un mes más y tú pensabas que ya se iba a acabar, pero la cosa se fue extendiendo. Entonces cuando la cosa se fue extendiendo, pues obviamente a todo el mundo le fueron cejando el contrato, pero nos seguían atendiendo igual. Okay. Ya cuando estábamos en Miami, que no nos dejaron bajar a los americanos, en este caso a mí puertorriqueño no me dejaban bajar en Miami,
pues la compañía, para poderle entregarla a todos los trabajadores, se le ocurrió la idea de dividir a todos los pasajeros, a todos los marineros que estaban en los diferentes 10 barcos de la compañía, dividirlos por países. Cogieron un barco y lo llenaron con los latinos. Cogieron otro con los europeos. Cogieron otro, lo llenaron con los asiáticos. Y entonces, pues mandaron esos barcos a esos países a entregar. El barco mío hizo una ruta saliendo de Miami, que llegó a Jamaica, fue a México, de México bajó a Guatemala, siguió por ahí para abajo por todo el América Central, hasta llegar a Panamá, Colombia, Venezuela, y después subió por las Antillas Menores, repartiendo. Yo le di la vuelta completa al Mar Caribe. Y te dejaron en el puerto de San Juan, entonces. Y entonces, exacto, los últimos fueron los dominicanos, porque después de Puerto Rico, pues fueron los de Santo Domingo. Pero también estuvo bien chévere, porque ese crucero fue diferente en el sentido de que entonces ahí estaban todos los latinos. Okay. Y lo que había era, ya tú sabes, bachata, merengue, salsa, tú sabes. Qué bueno, qué bien. De verdad que me alegro en el sentido de que después que tuvieron tanto tiempo, pues por lo menos tuvo un final tranquilo, un final feliz. ¿La compañía se ha vuelto a comunicar o nada que ver? Sí, han mantenido comunicación todo el tiempo, todos los meses nos escriben, cada cambio que hacen, cada cancelación que hacen, lo de las vacunas, todo el tiempo han estado ahí. Pues la restricción la está poniendo la CDC, que son los que no han permitido que los cruceros arranquen, pero ellos siempre han querido arrancar. Desde mayo, desde el año pasado, ellos han querido arrancar. ¿Y tienes planes de volver al crucero entonces? ¡Claro! Sí. Qué bien. Mira, yo descubrí la vida de los cruceros y mi esposa y yo hemos dicho que vamos a estar ahí trabajando hasta que no podamos ya subirnos con bastón, con silla juega. Es como que, mira, no, por favor, ya quédate en tu casa, ya tú no puedes, tú sabes. Qué bien. Freddy, para entonces nos encanta culminar esta charla tan amena que hemos tenido, para esa gente, esos niños jóvenes, estudiantes, seguidores que deseen hacer una carrera en la música. No tiene que ser un solo consejo, pero algunas palabras que les puedas brindar de tu parte. Sí, lo voy a hacer primero como una pequeña historia. Había una vez un leñador, ¿verdad? Que estaba sentadito allí, bien chévere, y aparece otro leñador, así bien jaquetón, diciendo, yo soy mejor que tú cortando árboles. Tejeto, ¿verdad? Y entonces el señor, que ya estaba así como que bien viejito, le dice, ok, pues está bien, pues vamos. Coge tú ese lado del bosque y yo cojo este lado del bosque, y a las 8 de la mañana vamos a vernos aquí y vamos a cortar árboles a ver quién corta más hasta mediodía, de 8 a 12. Al otro día salió el sol, llegaron los dos leñadores en su marcalito fuera, ¿verdad? Uno cogió para su lado y el otro. ¿Qué pasa? Que el chamaquito, el que venía con las ínfulas de que era el mejor, chacho, eso era cortando árboles ahí sin parar, cortando árboles. Y el viejito, normal, bien chévere. Pero ¿qué pasa? Que el jovencito veía que el viejito se sentaba cada media hora. Y el jovencito decía, chacho, ya se cansó, mira, yo voy a ganar. Y seguía el chamaco ahí, va. Y pasaba media hora y cuando miraba para el lado de allá, el viejito sentaba otra vez. Y volvía a decir, ya mismo se quita, no va a llegar a mediodía. Y seguía ahí, Pues cada media hora el viejito se sentaba y el chamaco pensaba que, olvídate, iba a ganar. Cuando dieron las 12 y compararon los árboles cortados, el viejito tenía mucho más que el jovencito cortado. Y el joven decía, pero ¿cómo va a ser? Si yo veía que este señor se sentaba cada media hora, ¿cómo va a ser que él ganó? Si yo no paré, yo nunca me detuve. Esto que está mal. Y el viejito le dice, lo que pasa es que cada media hora yo me sentaba y afilaba el hacha. Ok, ya veo. ¿Qué quiero decir con esto? Tienes que pensar que para todo en la vida tú puedes tener tus metas, pero no ganas mucho si tratas de seguir ahí y conseguirlo, si no utilizas esas paradas para prepararte, estudiar,
analizar por dónde tú vas, si te está yendo bien, qué puedo cambiar, pero más que nada, estudiar. Tú sabes, yo he sido una persona que cuando mucha gente me ha visto teniendo mucho éxito, quizás ellos están celebrándome y yo estoy en mi casa leyendo un libro, viendo un video de YouTube que puedo aprender algo, viendo que hay nuevos, si el programa que viene nuevo tiene un update que hace algo mejor para mí, instalarlo, a veces mejoro mi equipo, si mi computadora ya lleva 3 años, quizás una nueva me hace trabajar más rápido, escucho música nueva, estoy pendiente de lo que está pasando en la radio, no me quedo con lo que yo sé, sino como que qué más yo puedo entrar a mi cerebro que me pueda ayudar a seguir, ¿verdad? Haciendo cosas más modernas. Y a eso me refiero con afilar el hacha. Okay. Yo creo que si hay algo que le puede dar mucho éxito a la gente, es que cojan ese consejito que acabo de dar y se tomen sus sentaditas cada media hora, como uno dice, a dedicárselas a aprender, a crecer, a leer un libro. Tú sabes, a veces la gente dice, yo no tengo tiempo. Todos tenemos el mismo tiempo, yo tengo las mismas 24 horas que tienes tú Claro. y que tiene el otro. Y lo que cambia es en qué ponemos ese tiempo. Digo, a mí me encanta ver Netflix. Yo me siento a ver mis películas. Yo no le quito eso a mi vida porque eso es parte de yo liberar mi mente. Pero a veces hay cosas que se nos van las horas que no nos aporta nada. Leer una mala noticia en el periódico, ponerte a bochinchar con alguien, a veces una persona que te llama que no te da ningún input en una llamada y lo que tú haces es hablar con él de tontería. Tú sabes, ese tipo de tiempo se puede usar mejor. Incluso si vas conduciendo, tú sabes que a mí me encanta. En el camino conduciendo un lugar, esa media hora que tú estás conduciendo, en vez de poner música, a menos que sea para sacarle un provecho de aprendizaje, pues yo busco YouTube y busco un video que yo puedo sacarle un conocimiento, algo que yo pueda input a mí, Qué bueno. meterle al cerebro. Hay un refrán que dice que cuando tú llenas tu cerebro se te llena el bolsillo. Qué bien, qué bien, qué bien, de Así que verdad. ese yo creo que es mi consejo. Siempre, 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 siempre busquen crecer. Me parece una manera maravillosa de terminar una conversación tan buena como la que hemos tenido. Agradezco siempre el tiempo que me dedica, siempre contesta las llamadas, siempre que ves a uno saludas con esa bondad tan grande y con, Claro. y con esa sonrisa. Así que te deseo el mayor de los éxitos Gracias. Igual. y que siempre puedas seguir progresando como lo has hecho hasta este Gracias. momento. Eres un gran ser humano y te deseo todo el bien Gracias. del mundo. Mucha salud sobre todas las cosas. Muchas gracias, Freddy, por estar en Talento Real. Gracias. Quiero que sepas que todo lo que acabas de decir es recíproco. Gracias. Mucho éxito también para ti. Te deseo lo mejor. Lo recibimos con mucho cariño. Talento Real. Muchas gracias, Freddy.